En la boda mi nuera se me lanzó encima, me apuntó con el dedo en la cara y gritó delante de todos los invitados: «Aquí no hay lugar para usted, parásito vieja». Su risa fue tan áspera que hizo que toda la ceremonia se detuviera. Mi hijo se quedó quieto, dejando que me humillaran. Yo guardé silencio, la miré directo a los ojos y sonreí levemente. Una sonrisa que ella no entendió, pero que marcaba el final de la vida feliz que acababa de empezar. Pero antes de llegar a la parte más intensa, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El taxi acababa de detenerse frente a la puerta cuando mis ojos se clavaron inmediatamente en un enorme letrero de madera cubierto de flores frescas. La inscripción finamente tallada decía: «Ceremonia nupcial de Radamiro y Jalia». Sentí un nudo en la garganta. Esta era mi casa, la casa que mi esposo Mictlán y yo habíamos tardado toda una vida en conseguir, y se atrevían a celebrar su boda en ella sin consultarme siquiera una palabra. Más cruel aún era que me trataran como si no existiera en el día de su boda. Más cruel aún era el hecho de que me consideraran invisible en su propio día de boda, como si nunca hubiera existido en este mundo. Justo al bajar del coche, un guardia de seguridad desconocido me detuvo y me preguntó con frialdad: «¿Tiene invitación, señora?» «Una invitación para entrar en mi propia casa». Intenté mantener la calma. «Soy Giselle, la madre del novio, la dueña de esta casa». Pero él solo miró una lista y respondió con voz despiadada: «Lo siento, señora. La novia ha indicado que la madre del novio está gravemente enferma y no puede asistir a la ceremonia». Me quedé helada. El mundo me dio vueltas. Sin decir una palabra más, aparté su mano y empujé con fuerza la puerta de hierro para entrar en la misma casa que acababan de intentar arrebatarme. Al entrar en el patio, me detuve en seco. Todo lo que una vez perteneció a mi casa había desaparecido. El banco de madera que Mictlán había construido para que me sentara por las mañanas, ya no estaba. La mesita donde solía poner la tetera también había desaparecido. Los macizos de crisantemos que cuidaba cada día habían sido arrancados, la tierra removida, las raíces de las flores esparcidas como basura. La fila de rosas que había cuidado con esmero durante más de 10 años había sido barrida sin dejar ni una sola flor. Incluso las macetas que yo misma había trasplantado la temporada pasada habían sido retiradas y yacían abandonadas en un rincón. De pie en medio de aquel patio caótico, me quedé paralizada sin poder responder. Me dirigí directamente hacia la puerta de la casa de donde provenía el ruido más fuerte de la música. Pasé junto a los guardias de seguridad y los camareros que me miraban atónitos, y entonces vi a Jalia. Salió de la casa sosteniendo un micrófono, probablemente para probar el sonido. Al verme su rostro, mostró un breve instante de sorpresa, pero inmediatamente esa sorpresa se convirtió en una furia extrema, en un desprecio que no intentaba ocultar. Me señaló directamente a la cara. Luego su voz gritó resonando en todo el espacio, haciendo que todos se callaran y se volvieran a mirar. «¿Qué demonios haces aquí? Aquí no hay lugar para ti, vieja parásita». El tiempo pareció detenerse. Todas las miradas se centraron en mí, algunos con curiosidad, otros con compasión, otros susurraban y señalaban, pero nadie dijo una palabra. Sentí que la cara me ardía y los oídos me zumbaban. Justo en ese momento, 2 empleados del evento
sacaron 2 bolsas de basura negras de la casa hacia el patio trasero. A través del fino plástico, sentí como si alguien me estrujara el corazón. Mi vestido de novia, de color marfil de mi juventud, los pañuelos bordados a mano que mi madre me había dejado como dote, todo estaba metido sin piedad junto a botellas vacías y papeles sucios. Y entonces lo vi, la fotografía de Mictlán, la única que conservaba en mi mesita de noche, arrojada a un cubo de plástico con restos de comida, el cristal roto, en una esquina. Temblé, mis piernas ya no podían sostenerme. Me arrodillé recogiendo la fotografía con manos temblorosas. Los trozos de cristal roto me cortaron las manos, pero ya no sentía dolor. Mis manos estaban cubiertas de polvo y del barro húmedo del fondo del cubo. Radamiro se acercó en ese momento, mi hijo. Por un segundo esperé que me ayudaras a levantarme, que le gritara a Chalia que defendiera a su madre, pero no. Se quedó allí mirándome con una mezcla de lástima y reproche. Dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo la oyera: «Mamá, no hagas una escena. Si haces esto, la gente se reirá de mí». Oí los susurros de un grupo de parientes de la novia que estaban cerca. Dios mío, ¿por qué la dejaron entrar? He oído que esta señora tiene un carácter muy difícil, siempre busca problemas. ¡Qué vergüenza! Permanecí en silencio y solo sonreí, porque no sabían que en ese mismo instante acababan de darme el arma para destruirlo todo. Thalía Urrutia, la mejor amiga de Chalia, a quien yo sabía que me odiaba abiertamente, incluso dijo en voz alta, para que yo la oyera, realmente vieja y sin pizca de dignidad. Un empleado se acercó, señaló hacia la parte trasera de la cocina donde se apilaban cubos de hielo y basura y dijo con una forzada cortesía: «Señora, los parientes lejanos pasan por aquí». Mientras tanto, Yaslia gritaba al equipo de sonido: «Suban la música, limpien ese lugar de inmediato, quítenmela de la vista». Caminé tambaleándome hacia el patio trasero y la escena allí me dejó sin palabras una vez más. Todas mis pertenencias, todo lo que pertenecía a mi vida, estaba apilado en un desorden como un montón de chatarra, mantas y almohadas, algunas tazas y platos de recuerdo, mis viejos zapatos de tacón, gastado el diario que había escrito a mano durante años e incluso el viejo televisor de mi clan. Justo cuando sentí que estaba a punto de derrumbarme, oí una voz familiar desde el otro lado de la valla. Era don Evaristo, mi amable vecino. Me miró, sacudió la cabeza con tristeza y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que solo yo lo oyera: «Lo he grabado todo, señora Isel. La cámara de seguridad de mi casa ha estado grabando todo desde esta mañana». No dije nada, solo abracé con fuerza la fotografía rota de Mictlán contra mi pecho. Miré a Radamiro por última vez. Él seguía sin mirarme. Sonreí levemente, me di la vuelta y salí directamente por la puerta principal bajo las miradas despectivas de todos. Cuando la pesada puerta de hierro se cerró de golpe a mi espalda, la música de la boda volvió a sonar desde el interior, incluso más fuerte y animada que antes. Cada nota alegre era como una aguja clavándose en mi corazón sangrante. Abracé la foto de Mictlán, el cristal roto, arañando mi piel, pero no sentía dolor. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que desgarraba mi alma. Mi mente estaba en blanco. Todo a mi alrededor se desdibujaba como una pintura empapada en agua. De repente, una voz cálida y familiar me sacó de la niebla de la desesperación. «Señora Isel, ¿es usted de verdad?». Me di la vuelta sobresaltada. Frente a mí estaba la señora Yalitza, la antigua maestra de primaria de Radamiro. Corrió hacia mí con los ojos muy abiertos
por la sorpresa: «Dios mío, Isel, ¿qué hace en la calle? Hoy es la boda de su hijo. ¿Por qué está aquí fuera sola?». Me tomó de la mano y el calor de su mano me hizo darme cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. Se me hizo un nudo en la garganta y solo pude responder en voz baja, con una voz tan ronca que no parecía la mía: ellos no me necesitan. Ahí dentro, Yalitza». Le conté a Yalitza sobre el viaje sorpresa que mi hijo y mi nuera me habían regalado antes de la boda. «Mamá, vete a descansar, nosotros nos encargamos de todo en casa», resonó la voz melosa de mi hijo. Radamiro y Yalia de repente se mostraron muy considerados. Pensé que se preocupaban por mí, pero ahora sabía que solo era un plan perfecto, preparado para eliminarme de su boda. Yalia dijo que había reservado la habitación, los billetes de autobús e incluso había llamado a un chofer privado llamado Tomás para llevarme de forma segura y cómoda. Cuando el coche se puso en marcha, miré hacia atrás a la familiar puerta de hierro. Vi a otros 2 hombres llevando una escalera de aluminio al patio junto a varias cajas de cartón grandes. Le pregunté a Yalia y respondió tan rápido que parecía haberlo ensayado: «Solo una pequeña limpieza, mamá». Cuando llegué a Valle de Bravo, el personal del hotel me recibió con una sonrisa radiante. Me dijeron que me habían reservado un paquete de estancia de 4 días, mientras que Radamiro me había dicho que era el fin de semana, solo 2 días. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo no estaba bien, muy mal. Estaba en el spa, intentando relajarme, como me había dicho mi hijo cuando el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Hay extraños entrando y saliendo de su casa desde hace 2 días». Llamé inmediatamente a Radamiro. Sonó y sonó, pero nadie contestó. Llamé a Yalia. El teléfono comunicaba constantemente. Aterrada llamé a Maelina, mi hermana. Le pedí que pasara por casa para ver qué pasaba. Un rato después, Maelina me devolvió la llamada. Su voz era tensa como la cuerda de un violín. «Hermana Isel, han cambiado la cerradura de la casa. No puedes volver». Al oír eso, supe que me habían engañado, pero cuando puse un pie en casa, me quedé helada. Mi hijo, el que había dedicado toda mi vida a criar, estaba allí en medio de la multitud de invitados a su propia boda, humillándome sin la menor vacilación. Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo clavándose directamente en mi corazón ante la mirada de todos. La señora Yalitza no preguntó más, solo me miró con compasión y dijo en voz baja: «Ven conmigo, sentémonos un rato en esa cafetería, necesitas algo caliente». Me llevó a un pequeño café en la esquina. Apenas me senté, el sonido de la taza de porcelana que puso sobre la mesa hizo un ligero clac. Un simple sonido que pareció abrir la puerta de los recuerdos, trayendo consigo una avalancha de viejos momentos que me ahogaron. Recordé una tarde de tormenta cuando Radamiro solo tenía 7 años. Los truenos retumbaban sin cesar y él corrió a la casa abrazándose a mis piernas con el rostro pálido. «Mamá, tengo mucho miedo. ¿Puedo dormir contigo esta noche?». Esa noche se acurrucó en mis brazos. Su manita no soltó la mía, como si yo fuera su único refugio. Luego recordé cuando tenía 12 años, de pie junto a la cocina, viéndome cocinar y diciendo con toda sinceridad: «Mamá, no te esfuerces tanto. Cuando sea mayor, cuidaré de ti». Cada frase que pronunciaba era una felicidad inmensa para una madre. Y nunca olvidaré la noche en que Mictlán murió. Radamiro abrazó la camisa de su padre, llorando hasta el agotamiento en mis brazos. Apoyó la cabeza en mi regazo, susurrando entre sollozos: «Solo quedamos tú y yo. Mamá, no me dejes solo». Pensé que ese lazo tejido con amor y lágrimas nunca podría romperse.
Entonces apareció Yalia y todo empezó a cambiar tan lentamente que al principio ni me di cuenta. El día que Radamiro la trajo a casa era guapa y vivaz, pero su mirada era fría. Miró alrededor de la casa, pasando la vista por cada objeto que Mictlán había hecho con sus propias manos, y luego susurró lo suficientemente alto para que yo la oyera: «Tu casa es vieja y anticuada, Radamiro». Lo que me dolió no fue la frase, sino el silencio de mi hijo. A partir de entonces, vino a casa con menos frecuencia. Cada vez que venía, se iba deprisa como si temiera que alguien lo viera. Una vez le tejí un jersey nuevo y él solo frunció el ceño. «Mamá, no me compres más ropa barata. Me da vergüenza delante de Yalia». Otra vez lo llamé para preguntarle si vendría a cenar y me espetó: «Mamá, no me llames tanto. Los hombres tenemos 1000 cosas que hacer ahí fuera». Yo me quedé allí junto a la cena, que se enfriaba, viendo cómo su espalda y la de Yalia desaparecían tras la puerta. Al contar esto, las lágrimas cayeron sin darme cuenta. La señora Yalitza puso su mano cálida sobre la mía, devolviéndome a la dolorosa realidad. Me miró profundamente a los ojos, su voz era suave pero llena de peso. «No merece sufrir esto, Isel. Un hijo que trata a su madre de esta manera no merece ser llamado hijo». Sus palabras fueron como una corriente eléctrica que me recorrió el cuerpo. No aliviaron mi dolor, pero me hicieron despertar. Asentí levemente, me levanté para darle las gracias y salí de la cafetería. En el frío atardecer me di cuenta con amargura de una cruda verdad: no había perdido a Radamiro hoy. Lo había perdido hace mucho tiempo. Hoy solo era el punto final de algo que debería haber terminado mucho antes. No sé cuánto tiempo caminé. Finalmente, cuando ya oscurecía, me detuve frente a una familiar puerta de hierro. La casa de Melina, mi hermana, el último pariente al que podía acudir. Llamé a la puerta. Apenas me vio, la sonrisa en su rostro se desvaneció reemplazada por una expresión de absoluto horror. «Dios mío, Isel, tú, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho para dejarte así?». Mi hermana no preguntó, mas me metió de inmediato en la casa. Gritó hacia el interior: «Shadani, trae rápido una toalla y un recipiente con agua tibia para tu tía. ¡Rápido!». Shadani, la hija de Maylina, salió corriendo. Apenas me vio, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de compasión e indignación. Me tomó del brazo, me ayudó a sentarme en el sillón del salón y luego levantó la vista para preguntar con voz decidida: «Tía, ¿quieres que llamemos a la policía ahora mismo?». Solo negué con la cabeza agotada. «Todavía no es el momento, cariño, es muy complicado». Maylina me trajo una taza de té de manzanilla caliente. Se sentó frente a mí, me tomó la mano con fuerza, su voz una mezcla de ira y dolor. «Hermana, cuéntamelo todo, cada detalle. ¿Qué te han hecho ese Radamiro y esa arpía?». Se lo conté todo con la voz entrecortada y ahogada. Le hablé del engaño de las vacaciones, de la cerradura cambiada de la boda celebrada a mis espaldas, del insulto de Yalia, vieja parásita, y de la actitud indiferente y cobarde de Radamiro al ver a su madre humillada. Con cada palabra que decía, el rostro de Maylina se ensombrecía más. Sus ojos brillaban de rabia. Cuando llegué a la parte en que la foto de Mictlán fue arrojada a la basura, Maylina no pudo contenerse más. Golpeó la mesa con tal fuerza que la taza de té saltó. «Malnacidos, quieren quedarse con tu casa. ¿No lo ves? Cambió la cerradura, organizó la boda, te echó. Todo fue un plan». Sin dudarlo un instante, Maylina cogió el teléfono. «No podemos dejar las cosas así». Marcó un número familiar y dijo al teléfono con voz apresurada:
Axtelia, soy yo, Maelina. Tienes que ayudar a mi hermana ahora mismo. Está en un gran problema». Apenas Maelina le resumió la historia, al otro lado de la línea, la voz de la señora Axtelia Montenegro, una famosa y astuta abogada vieja amiga de mi hermana, sonó sin sentimentalismos, solo con una fría determinación: «Dile que se calme. Voy para allá. Y escucha bien, Melina, a partir de este momento no toquéis ni firméis absolutamente ningún papel, ¿entendido?». Mientras esperábamos, Maelina me llevó a una pequeña habitación vacía de la casa. «Quédate aquí por ahora, esta también es tu casa». Shiadani me trajo ropa limpia suya para que me la pusiera. Cuando abrí mi pequeño bolso y saqué con cuidado la foto de Mictlán, Maelina vio las grietas en el cristal y negó con la cabeza, con voz llena de rabia. Se atrevió a hacerle eso incluso a la foto de mi cuñado. «Esto es absolutamente imperdonable». Media hora después llegó la señora Axtelia. Entró en la casa con el aire rápido y decidido de alguien acostumbrado a las batallas. No se anduvo con rodeos, fue directa al grano y su primera pregunta fue para mí: «Señora Isel, ¿conserva los originales de los documentos de la casa, la escritura, el testamento de su esposo, todo eso?» Mi corazón se hundió. Todo lo guardaba en el viejo armario de madera del salón. La señora Axtelia frunció el ceño, su expresión se volvió extremadamente seria. «Eso es un problema, ese armario seguro que ya lo han registrado. Tenemos que actuar de inmediato». Nos pidió a Maelina y a mí que hiciéramos una lista inmediata de todos los bienes de valor y la ubicación de los documentos, la libreta de ahorros en el banco, los papeles de compra de unos pequeños terrenos de hace años, todos los recibos de reparaciones y mejoras de la casa a lo largo de los años, y también los bienes que Mictlán me había dejado exclusivamente a mí. Mientras tanto, Shiadani llamó a un amigo suyo llamado Iker, un joven muy bueno en técnica audiovisual. Le pidió que viera si había alguna manera de extraer intactos los datos de la cámara de seguridad de don Evaristo sin dañar las pruebas. Iker afirmó que podía recuperar todos los datos. Cuando todo estuvo preliminarmente asignado, la señora Axtelia se levantó. Dijo, su voz era como un poderoso tranquilizante. «Creyeron que eras dócil y fácil de intimidar, por eso se atrevieron a llegar tan lejos. Bueno, pues vamos a devolverles todo con capital e intereses. A partir de ahora, señor Isel, tiene que secarse las lágrimas y dejar que yo me encargue de todo». Asentí. Mi mano temblorosa se aferró con más fuerza a la foto de mi marido. Supe que desde ese momento ya no era la madre anciana, expulsada de su casa en la humillación y la desesperación. Había emprendido el camino para reclamar todo lo que era mío y también de Mictlán. Esa noche no pude pegar ojo. A la mañana siguiente, Iker, el amigo de Shiadani, ya estaba allí. El joven llevaba un portátil y una pequeña maleta llena de aparatos que parecían muy profesionales. Me miró, asintió con respeto y dijo con voz firme: «Señora Isel, no se preocupe, conseguiré todo lo que necesita. Mientras el señor Evaristo lo permita, no se perderá ni un segundo». Acompañé a Maelina a llamar a la puerta de don Evaristo. El anciano ya nos esperaba. Apenas me vio, me tomó la mano con voz compasiva. «Sabía que vendrías, Isel. Tienes que ver esto. Es increíble». Nos llevó al salón. Iker conectó rápidamente sus aparatos al sistema de cámaras del señor. Y entonces, en la gran pantalla del televisor, mi pesadilla se recreó con una claridad cruda y desnuda. Primero la escena de Yalia con su espléndido vestido de novia entrando en mi salón.
Miró a su alrededor, cogió el álbum de fotos de mi boda con Mictlán, el álbum que yo valoraba más que el oro. Pasó unas cuantas páginas, hizo una mueca de desdén y luego con toda naturalidad rasgó cada página una por una, arrojándolas al suelo como si fueran trapos sucios. Maelina, sentada a mi lado, apretaba los dientes con tanta fuerza que rechinaban y soltó una maldición. ¡Esa bruja! Después 2 hombres desconocidos sacaron el armario de madera donde guardaba todos mis papeles importantes al centro del patio. Y aquí venía la parte más horrible. La cámara de seguridad grabó con toda claridad cómo Yalia registraba personalmente el armario y luego soltaba un grito de alegría al sacar una carpeta. Iker amplió la imagen. Eran las escrituras de la casa, el certificado de propiedad del terreno e incluso los recibos de las reformas que había guardado durante tantos años. Sacó su teléfono y marcó un número guardado como Edrasio. ¿Papeles? Señor Edrasio, soy Jalia. Ya lo tengo todo. Encárguese del traspaso de propiedad, por favor. Rápido y sin complicaciones. La madre de Radamiro no volverá pronto. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre respondió con soltura: no se preocupe, con que consigamos un certificado de que ella carece de capacidad de obrar, el resto es pan comido. Hecho, lo conseguiré ahora mismo. Yalia colgó y llamó inmediatamente a otro número. Esta vez Iker logró ampliar la agenda en la pantalla de su teléfono. El nombre que aparecía era Dr. Valtierra. Doctor Valtierra, soy Yalia. Necesito urgentemente un certificado de demencia para mi suegra. Por favor, ayúdeme lo antes posible. El precio no es un problema. Esa tarde, el comedor de Maelina se convirtió en una sala de guerra. Iker descubrió otro detalle que me heló la sangre. Mire este fragmento. Abrió la pequeña caja fuerte sin llave y sin forzarla. Alguien tuvo que cambiar la combinación o dársela. Maelina apretó mi mano, tan enfadada que su cara se puso roja. Radamiro, ¿fue él? ¿Ha vendido a su propia madre? Esa chica quiere borrar todo rastro de ti en esa casa. Quiere convertirte en una persona invisible. La señora Axtelia no dejó que las emociones interfirieran. Llamó inmediatamente a un conocido del sector notarial, la LIC, Carmina Zúñiga, para verificar los números de serie de los documentos que Yalia tenía en su poder. Un momento después, la señora Carmina confirmó: estos números de serie nunca han sido registrados para una transferencia notarial en el sistema. Eso significa que aún no lo han conseguido. Están en proceso de encontrar la manera de falsificar toda la documentación. Esa noche, Maelina llamó a su hijo Uriel, un policía de la zona. Después de escuchar a su madre contarle todo, Uriel me preguntó por teléfono: «Tía Isel, ahora que las pruebas son tan claras, ¿quieres presentar una denuncia inmediatamente?» Al mismo tiempo, Iker recibió otro vídeo. Un amigo de Talía Urrutia, quizás por remordimiento, le había enviado una grabación de pantalla de una videollamada de Yalia con su grupo de amigas íntimas justo después de echarme de casa. En el vídeo, Yalia se reía a carcajadas, levantaba su copa de vino y presumía: «Todo ha salido a pedir de boca. Pronto esa casa grande y bonita estará ahí a nuestro nombre. ¿A que soy buena? La madre de Radamiro es tonta, muy fácil de manejar». Esa noche me senté sola frente a la pantalla del portátil, viendo una y otra vez cada gesto, cada acción, cada sonrisa malévola de Yalia. Ya no había duda, ya no había ninguna ilusión. No solo quería mi casa, realmente quería borrarme de este mundo. El aterrador silencio después de la tormenta no duró mucho. A la mañana siguiente, Maelina me entregó un fajo de papeles.
Su rostro estaba tenso, sus ojos inyectados en sangre por la ira y la preocupación. «Axtelia acaba de enviarlo», dijo con voz grave. «Radamiro ha presentado oficialmente una solicitud al tribunal, hermana». Tomé los papeles con manos temblorosas. Mis dedos rozaron las letras impresas a máquina frías e impersonales y se detuvieron en el título. Mi nombre estaba claramente escrito allí como una sentencia de muerte dictada de antemano, solicitud de tutela para la señora Isel Cárdenas Berriozábal, sospecha de incapacidad civil. Incapacidad civil. Yo sentí como si el aire de mis pulmones se hubiera agotado. Seguí leyendo. En la declaración adjunta, cada palabra había sido escrita por la mano del hijo que había llevado en mi vientre, a quien había amado toda mi vida. Escribió: «Mi madre, la señora Isel, ha mostrado recientemente signos de deterioro cognitivo, olvidos, confusión, a veces no reconoce a sus familiares y se agita con facilidad. Por lo tanto, ya no es capaz de cuidarse a sí misma ni de administrar sus bienes. Como su único hijo, solicito al tribunal que me permita ser su tutor y administrar todos sus bienes en su nombre para garantizar su seguridad». Un golpe invisible, pero brutal, me impactó en el pecho, dejándome sin aliento. No solo quería mi casa, también quería arrebatarme mi honor, mi dignidad y mi derecho como ser humano. Quería convertirme en una loca, en una niña indefensa a los ojos de la ley. Pero no lloré. Mis lágrimas se habían secado esa noche. Dejé el papel sobre la mesa, respiré hondo. La llama del odio en mi interior se había templado hasta convertirse en un acero frío. Miré a Maelina y dije con una calma aterradora: «Está bien, a ver hasta dónde son capaces de llegar». Inmediatamente, la señora Axtelia llamó y me concertó una cita con el doctor Ocelotl Landazuri. Era un neurólogo de gran prestigio y también la persona que había tratado mis migrañas crónicas durante los últimos 5 años. La señora Axtelia dijo: «Necesitamos la defensa médica más sólida posible y nadie es más fiable que la persona que ha seguido su salud durante años». Cuando entré en la consulta familiar, el doctor Ocelotl me miró y sonrió amablemente. Dijo como si ya lo supiera todo: «¿Quién se atreve a decir que estás confundida, Isel? Llevo años atendiéndote y nunca te he visto olvidar una sola cita. Tu memoria es mejor que la de mis jóvenes asistentes». Me realizó un examen completo y minucioso. Me preguntó sobre acontecimientos de mi infancia, las fechas de nacimiento de mis familiares, pequeños detalles de mi vida cotidiana. Después de más de 40 minutos, escribió las últimas líneas en su informe médico y concluyó con firmeza: «La paciente Isel Cárdenas Berriozábal está completamente lúcida, sin ningún signo de deterioro cognitivo o patología psiquiátrica. Sus reflejos y su capacidad de razonamiento lógico se encuentran en buen estado». Cuando la señora Axtelia y yo salíamos de la consulta, con el informe ocurrió algo inesperado. Radamiro estaba en el pasillo, parecía estar esperando a alguien. Apenas nos vio salir de la consulta del doctor Ocelotl, su rostro cambió de color. Se sobresaltó confundido, como un ladrón atrapado infraganti. Me limité a mirarlo en silencio, a mirar al hijo que una vez fue todo mi orgullo. Pero la señora Axtelia no. Dio un paso adelante, interponiéndose entre él y yo, su voz tan afilada como un cuchillo. «Espero que el joven Radamiro entienda las consecuencias de inventar y presentar falsedades sobre el estado mental de su propia madre ante un tribunal. El perjurio y la difamación podrían llevarle a la cárcel». Radamiro balbuceó sin atreverse a mirarme a los ojos, clavando la vista en el suelo. «No, no fui yo.
Fue Yalia. Yalia dijo que mamá necesitaba protección. Dijo que últimamente estabas muy sensible, que te olvidabas de las cosas. Esta vez no pude quedarme callada. Interrumpí sus palabras. Mi voz no era alta, pero cada sílaba era como una aguja clavándose en su cobardía. Dices esas palabras sin sentir vergüenza de tu conciencia. Radamiro, ¿no sientes vergüenza ante tu padre en su tumba? Él agachó la cabeza. Sus hombros temblaban, pero no pudo pronunciar una sola palabra en respuesta. Esa tarde, la señora Axtelia trajo a casa de Maelina una copia de los documentos que Radamiro había presentado al tribunal. Señaló la que se suponía que era mi firma en un formulario de consentimiento para la transferencia de bienes. Mire bien el trazo, es tembloroso, de una manera artificial, como si hubiera sido calcado por una máquina. Esta no es su firma. Solicitaré un peritaje caligráfico. Justo en ese momento, Shiadani, que es muy observadora, exclamó. Estaba revisando el vídeo antiguo en el portátil de Iker. Tía, señora Axtelia, miren esto. La niña rebobinó lentamente la escena en la que Yalia entraba en mi casa con un hombre vestido con bata blanca la misma mañana después de que yo me fuera. Iker amplió inmediatamente la imagen y lo reconoció. Es el doctor Valtierra, el médico que se especializa en firmar documentos falsos del que hablaron en las noticias. La señora Axtelia no dudó ni un segundo. Llamó de inmediato a una periodista de investigación que conocía a Sonia Tejada. Apenas oyó el nombre de Valtierra, Sonia respondió al otro lado de la línea. Ya conozco a ese tipo, pues Axtelia. Todavía tengo su antiguo expediente. Aquí es un tomo grueso. Ha estado implicado en 3 acusaciones por firmar documentos médicos falsos. Si lo necesitas, te lo enviaré todo. Las piezas de ese malvado rompecabezas estaban encajando poco a poco, formando un cuadro completo del crimen. Al final del día llegó Uriel, el hijo de Maelina. El policía trajo un grueso expediente y lo puso sobre la mesa. Tía Isel, esta es una lista de los casos relacionados con el abogado Edrasio, al que llamó Jalia. Todos son casos de fraude, falsificación de documentos para transferir bienes de personas mayores solas. La señora Axtelia examinó cada página, luego me miró y asintió con firmeza. Suficiente. Ahora tenemos todo en nuestras manos para detenerlos en el tribunal. Tenemos vídeos, testigos, un informe médico real y los antecedentes penales de sus cómplices. Apreté el expediente en mis manos. Por primera vez después de una serie de días oscuros ya no me sentía una víctima. Era una guerrera. Y tenía mis armas en la mano. La sensación de recuperar el control de mi vida, aunque solo fuera el primer paso, era increíblemente poderosa. El ambiente en la casa de Melina había cambiado por completo. Ya no era el refugio de una mujer desdichada, sino que se había convertido en un centro de mando, una auténtica sala de guerra. Esa mañana, antes de que pudiera terminar mi té, la señora Axtelia llamó. Su voz era decidida y llena de energía. Isel Maelina, hoy tenemos que consolidar todas las pruebas. Tengo la sensación de que el tribunal fijará la fecha de la audiencia en cualquier momento. Tenemos que estar preparadas. Y así, Maelina, la señora Axtelia y yo nos sentamos alrededor de la gran mesa de madera del comedor. Sobre la mesa ya no había platos de pasteles ni tazas de té, sino una montaña de documentos. Cada hoja era una bala apuntando directamente a las mentiras de Radamiro y Jalia. Los vídeos extraídos por Iker, las fotos de los documentos falsificados, el contundente informe médico del doctor Ocelotl, la factura del cambio de cerradura que Jalia había encargado y la lista de números de serie
de las escrituras de propiedad que la señora Carmina había confirmado que nunca habían sido notariadas. Iker llegó poco después, conectó una memoria USB al portátil y abrió los archivos de vídeo que había procesado cuidadosamente. Dijo con voz llena de confianza: he recortado los fragmentos más necesarios, ampliado los detalles importantes y mejorado el audio para que sea más claro. Con estas pruebas, ningún abogado podrá negarlo. La pantalla mostró la escena de Yalia cogiendo mi álbum de bodas, haciéndolo pedazos y tirándolo al suelo. Aunque ya lo había visto una vez al volver a ver esa escena, Maelina no pudo contener su ira, apretó los dientes. Esa chica es tan malvada que no hay palabras para describirlo. No solo quiere la casa, quiere borrar todo tu pasado. Justo en ese momento pasó don Evaristo. No vino con las manos vacías. Trajo una jarra de agua fresca y unos pasteles caseros, los dejó sobre la mesa y me dijo con voz cálida y firme: señora Isel, siéntase libre de usar todos los datos de mi cámara. Iré a declarar, diré toda la verdad. No tengo miedo. Su presencia me dio una fuerza invisible. Ya no estaba sola. La señora Axtelia se levantó, cogió un rotulador negro y se acercó a la pizarra blanca que Shiadani había traído. El sonido del rotulador chirriando rompió el silencio. Cada línea que escribía era un eslabón en la cadena de sus crímenes. 9:15 a.m. Día 12. Yakelia entra en la casa, comienza a dirigir la retirada de mis cosas. 9:40 a.m. Llega el cerrajero para cambiar la cerradura. 10:30 a.m. Llamada al abogado Edrasío para discutir la transferencia de propiedad. 11:15 a.m. El falso doctor Valtierra llega a la casa. 12:00 m. Yalia ordena a los decoradores que cubran el estanque de peces de Mictlán. Al mirar esa pizarra, su plan se reveló de forma clara, calculada y despiadadamente cruel. Shiadani y Uriel también vinieron a ayudar. Uriel trajo un nuevo expediente de la comisaría. Tía Isel, estas son las declaraciones firmadas por 3 vecinos de la misma calle. Todos confirman que no ha mostrado ningún signo de confusión o pérdida de memoria en su vida diaria. Incluso dicen que es la persona más lúcida y amable del barrio. La señora Axtelia asintió con satisfacción. Muy bien, cuantos más testimonios de testigos tengamos, más segura será nuestra victoria. En ese momento, Sonia Tejada, la periodista que la señora Axtelia conocía, hizo una videollamada. Nos mostró algunos documentos antiguos en su pantalla. Este doctor Valtierra es un zorro viejo. Estuvo implicado en 3 acusaciones por firmar certificados médicos falsos para ayudar a otros a evadir la ley, pero siempre salió absuelto por falta de pruebas. Esta vez es diferente. Te enviaré todo su historial por correo electrónico ahora mismo, Axtelia. La sociedad necesita conocer la verdadera cara de gente como él. La señora Axtelia sonrió fríamente. Excelente. Con este historial no podrá defenderse en el tribunal. Al mediodía, mientras descansábamos, recibí un mensaje de un número de teléfono desconocido. El contenido era muy breve. Señora Isel, tenga cuidado. La novia está buscando desesperadamente a alguien para que modifique más informes médicos falsos para presentarlos al tribunal. Supuse que era alguien del equipo del doctor Valtierra. Tal vez tenían un conflicto interno o simplemente temían verse implicados. Maelina me llamó al balcón y señaló mi casa. Mira, el coche del servicio de eventos está llegando para limpiar. Creen que ya has perdido, por eso limpian el campo de batalla con tanta calma. Miré la caravana de vehículos desmontando el escenario y los muebles en mi propio patio sin decir una palabra. La señora Axtelia salió, se puso a mi lado y dijo con firmeza: deja que lo limpien todo,
Nos están ayudando a limpiar la escena del crimen. Después de la audiencia, esa casa volverá a ser tuya, limpia y reluciente. Esa tarde, mi teléfono sonó. Era un número fijo desconocido. Toda la habitación se quedó en silencio. Respiré hondo y contesté. Al otro lado de la línea había la voz de una mujer formal y seria. «Hola, habla la oficina del Tribunal Popular. Hablo con la señora Isel Cárdenas Berriozábal. La señora Axtelia me hizo una seña para que respondiera». Contesté con voz clara y tranquila. «Sí, soy yo». La mujer continuó. «Llamamos para informarle que la audiencia sobre su caso se celebrará en las próximas 48 horas. Para confirmar, por favor, repita su nombre y apellidos completos». Respiré hondo y dije clara y distintamente cada letra: Isel Cárdenas Berriozábal. Hubo un segundo de silencio al otro lado y luego la respuesta: «Gracias, señora». Su voz es completamente estable y lúcida. Al oír eso, después de colgar, Maelina y yo nos miramos y sin querer nos echamos a reír. Una risa de alivio después de tantos días de tensión. Esa noche cenamos todos juntos. Una comida sencilla, pero increíblemente cálida. Shadani me miró y dijo: «Tía Isel, no solo estamos aquí para ayudarte a recuperar tu casa, sino también para ayudarte a recuperar tu honor». Le tomé la mano sintiendo un calor en mi corazón. «Gracias a todos. No pensé que tendría tanta gente de mi lado». La señora Axtelia levantó su vaso de agua, concluyendo la reunión estratégica. «Mañana será el último día de preparación. A partir de ahora no hablaremos más de emociones, solo hablaremos de la verdad. Y la verdad será nuestra arma más poderosa». La mañana antes de la audiencia, estaba sentada mirando por la ventana cuando mi teléfono sonó de repente. Un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Al otro lado de la línea, la voz de una joven vacilante y asustada. «Hola, ¿es la señora Isel? Soy Itzel. Trabajo en el mismo departamento que Radamiro en la empresa». Reconocí la voz de esta chica, una nueva empleada que Radamiro había mencionado. Respondí: «Sí, soy yo». La chica bajó la voz a un susurro: «Señora, lo suyo con el señor Radamiro se ha extendido por toda la empresa. Todo el mundo habla de ello. El jefe, el señor Ardan, está muy enfadado. Dice que esto daña la reputación de la empresa». Apenas colgué, sonó otro número. Era Ardan Lujano, el jefe de Radamiro. Su voz era seria y directa. «Señor Isel, necesito verificar algo. ¿Es cierto que su hijo está siendo investigado por falsificar documentos para apropiarse de los bienes de su propia madre?» Este era el momento en que la bomba empezaba a estallar. Respiré hondo y respondí con la mayor calma posible: «Así es, señor, y tengo pruebas suficientes para demostrarlo». El señor Ardan guardó silencio un segundo y luego dijo: «Entiendo. Gracias por confirmarlo. Esa tarde recibí una notificación de que Radamiro sería suspendido de todas sus funciones y actividades en la empresa a partir de hoy hasta que la investigación de las autoridades llegara a una conclusión final. Cuando llegamos al juzgado, me senté en la primera fila con la señora Axtelia y Maelina. Al otro lado entraron Radamiro y Jalia. Ya no tenían el aire de confianza y triunfo de la boda. Radamiro estaba demacrado, con ojeras y la camisa arrugada. Jalia intentaba parecer tranquila, pero sus manos apretadas y su rostro pálido delataban su pánico. Cuando la jueza pidió a nuestra parte que presentara las pruebas, el escenario fue todo para la señora Axtelia. Conectó su portátil a la gran pantalla de la sala. Uno tras otro se proyectaron los vídeos claros e irrefutables: Jalia destrozando mi álbum de bodas, ella registrando el armario de los documentos, los dos hombres
tirando mis pertenencias al patio como basura. Toda la sala guardó un silencio sepulcral. La jueza, una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante, se volvió hacia Yalia. Su voz era fría como el hielo. «Señorita Yalia Mondragón, ¿cómo explica este comportamiento?» Yalia intentó mentir con la voz temblorosa. «Señoría, no era mi intención, solo quería limpiar la casa para prepararla para nuestra nueva vida». La jueza golpeó la mesa con su bolígrafo. El sonido seco resonó en la sala. ¿Llama usted el limpiar a tirar los recuerdos sagrados de otra persona a la basura? ¿Sabe usted lo que significa limpiar? Radamiro agachó la cabeza. Sus hombros temblaban. La señora Axtelia continuó presentando el informe médico real del doctor Ocelotl junto al documento falsificado del doctor Valtierra. La diferencia entre un documento científico y un trozo de papel basura era abismal. Cuando la jueza interrogó a Radamiro, él susurró su voz apenas audible. «Señoría, fue mi esposa. Ella dijo que mi madre ya no estaba tan lúcida como antes. Yo solo me preocupaba por su salud. Esta vez no podía dejar que Axtelia hablara por mí. Tomé la palabra. Mi voz no era alta, pero sí clara y firme. Pero te quedaste ahí parado, Radamiro. Te quedaste ahí parado viendo cómo insultaban a tu madre el día de tu boda». En ese momento, Talía Urrutia, la mejor amiga de Jalia, apareció de repente para dar la noticia. «Jalia, se acabó. Tus padres te están maldiciendo en el chat familiar. Dicen que has deshonrado a toda la familia Mondragón». Al oír esto, Yalia perdió la compostura y rompió a llorar en pleno tribunal. Fuera, la periodista Sonia Tejada ya estaba esperando con su cámara. Le dijo a un colega: «Fotografíalo. Si es necesario, publicaré todo el historial de falsificaciones del doctor Valtierra y su red. Este tipo de delincuentes debe ser condenado por la sociedad». Tras examinar todas las pruebas, la jueza emitió su veredicto final. La solicitud de tutela y privación de bienes queda totalmente desestimada. La casa pertenece legalmente a la señora Isel Cárdenas Berriozábal. El tribunal solicita oficialmente a la Fiscalía que abra una investigación penal por los delitos de falsificación de documentos, estafa y difamación contra ambas partes, Radamiro y Jalia Mondragón. Al oír esto, Radamiro tembló de pies a cabeza. Incapaz de mantenerse en pie, tuvo que agarrarse a la silla. Yalia se desplomó en su asiento, cubriéndose la boca mientras lloraba desesperadamente. Al final del día, el rumor se extendió como la pólvora. La madre de Yaglia, doña Mestli, llamó a Maelina. No lloraba, su voz era fría y decidida, pero sabía que hablaba alto. A propósito, para que yo la oyera: «Maelina, por favor, dile a tu hermana Isel una cosa. No tengo nada que ver con lo que ha hecho mi hija. Si ella lo ha causado, ella debe asumir la responsabilidad ante la ley. Nuestra familia no tiene este tipo de hijos». Esa noche, de pie en el porche de Maelina, miré al cielo. Las nubes negras se habían disipado, revelando miles de estrellas titilantes. Como si la suciedad de mi vida finalmente hubiera sido expuesta a la luz, devolviendo la pureza que le correspondía. La batalla había terminado. Tras la audiencia, un extraño silencio lo envolvió todo. Me habían devuelto mi casa, pero aún no estaba lista para volver. Ese lugar albergaba demasiado dolor, demasiadas cicatrices que aún no habían sanado. Seguí en casa de Melina, en la pequeña y acogedora habitación que me había protegido durante los días más tormentosos. Durante varios días no tuve noticias de Radamiro, ni una llamada, ni un mensaje. Pero Maelina, con la sabiduría que le daba la experiencia, me dijo una tarde, mientras tomábamos el sol en el porche: «Espera y verás.
tarde o temprano aparecerán. Cuando se ven acorralados, cuando no tienen nada que perder, empiezan a representar el papel del arrepentimiento más patético. Mi hermana tenía razón. Una tarde, mientras ayudaba a Shiadani a doblar ropa seca, sonó el timbre. Un timbre tímido, vacilante, diferente al timbre decidido del cartero o de la vecina. Shiadani fue a abrir y volvió inmediatamente con una expresión de incomodidad y disgusto. Dijo en voz baja, casi susurrando en mi oído: «Tía, han venido». Mi corazón dio un vuelco, pero ya no era una sensación de dolor como antes, sino de cansancio, de hastío. Salí al porche. Radamiro estaba allí y su aspecto era lamentable. El rostro demacrado, la barba descuidada, los ojos rojos e hinchados. Yalia estaba a su lado con unas grandes gafas de sol negras para ocultar sus ojos, pero que no lograban esconder la desolación de su rostro. Y detrás de ellos, como una carcelera a la fuerza, estaba doña Mestli, la madre de Jalia. Miraba a su hija y a su yerno con una mezcla de desprecio e impotencia. Apenas me vio salir, Radamiro hizo algo que no me esperaba. Se arrodilló de golpe en el umbral de la casa de Maelina sobre el frío suelo de baldosas. Inclinó la cabeza, sus hombros temblaban y luego rompió a llorar sollozos ahogados. «Mamá, mamá, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Soy un estúpido, un hijo ingrato. No quise hacerlo, mamá». Me mantuve erguida, mirándolo arrodillado a mis pies. Mi corazón estaba en calma. Le pregunté con una voz gélida, sin emoción: «¿Te arrodillas porque realmente quieres a tu madre o porque tienes miedo de perder tu trabajo y de ser investigado?» Radamiro levantó la cabeza sorprendido por mi pregunta y luego la bajó rápidamente sin atreverse a responder. Su silencio era la respuesta más clara, y Alia, al ver esto, se adelantó rápidamente interpretando el papel de nuera arrepentida. Se agarró a la manga de mi blusa, su voz temblorosa llena de lástima: «Mamá, mamá, lo siento de verdad, todo es culpa mía. Fui demasiado impulsiva, no pensé bien las cosas. Yo solo quería lo mejor para nuestra pequeña familia, mamá». Maelina salió de la casa. Mi hermana ya no podía quedarse quieta. Apartó bruscamente la mano de Yalia de mí, su voz era afilada como un cuchillo. «No toques a mi hermana, ¿de qué vale tu disculpa cuando le gritaste a la cara, vieja parásita, delante de tanta gente? ¿Crees que lo hemos olvidado?» Yalia intentó replicar, pero al encontrarse con la mirada ardiente de Maelina, se cayó limitándose a bajar la cabeza y sollozar. Doña Mestli habló entonces, su voz llena de cansancio y vergüenza. «Les dije que vinieran a disculparse como es debido con Isel. Lo que pase después, mi familia ya no interviene. Lo que han hecho, que lo paguen». Radamiro lloró aún más, desconsoladamente, levantando hacia mí sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, he perdido mi trabajo. La empresa me ha suspendido indefinidamente. La gente cuchichea por todas partes, me señala por la espalda. Tengo mucho miedo, mamá. Ayúdame esta vez, por favor». Lo miré durante un largo rato, mirando profundamente en los ojos que una vez fueron todo mi cielo. Cuando me echaron de mi propia casa, cuando me humillaron, el día de tu boda, yo también tuve mucho miedo. Pero en ese momento, ¿dónde estabas tú, Radamiro? Su cuerpo tembló. Yalia intentó de nuevo tomar mi mano con una expresión de falsa sinceridad. «Todo se puede arreglar, mamá. Solo tienes que decirle al tribunal que hubo un malentendido. Danos una última oportunidad, mamá». Retiré mi mano de la suya con firmeza. «¿Una oportunidad? ¿Hablas de una oportunidad después de haber planeado meterme en un psiquiátrico
después de haber estado a punto de quitarme mi casa y todas mis propiedades, Yalia lloró más fuerte y también se arrodilló junto a Radamiro. Parecían dos pecadores arrepintiéndose a las puertas de una iglesia. En ese momento, como en una obra de teatro bien ensayada, Thalía Urrutia, su mejor amiga, apareció de la nada en la puerta. Gritó hacia adentro con un tono burlón: «Pide perdón, como es debido, Yalia, no me hagas contarle a todo el mundo cómo presumías ante mí de que estabas a punto de apoderarte de esa casa». Al oír esto, Yalia se puso pálida como un papel. Su farsa había sido derribada de la manera más patética posible. Di un paso adelante, mirando directamente a los dos arrodillados en el suelo. No grité, no maldije, solo dije lentamente cada palabra, calando en el silencio: el arrepentimiento no es para pedir perdón y evitar las consecuencias. El arrepentimiento es para que aprendan a vivir correctamente, para que sepan lo que está bien y lo que está mal. Yalia abrió la boca intentando suplicar una vez más, pero Maylina no les dio otra oportunidad para actuar. Mi hermana cerró la puerta de golpe en sus narices. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco definitivo. Esa noche, mientras estaba sentada en silencio en mi habitación, recibí un mensaje en mi teléfono. Era del señor Ardán Lujano. Señor Isel, tras la reunión del consejo hemos tomado una decisión final. El señor Radamiro queda oficialmente despedido por una grave violación del código ético de la empresa. Al mismo tiempo, Sonia Tejada publicó el primer artículo sobre el doctor Valtierra y su red de falsificación de certificados médicos. El nombre de Calia Mondragón aparecía en la sección de personas implicadas que estaban siendo investigadas por las autoridades. Miré la pantalla del teléfono, leí cada línea y luego lo dejé sobre la mesa. Solté un larguísimo suspiro. No era un suspiro de alegría vengativa, sino de liberación. Una terrible tormenta había pasado por fin. Todo parecía estaba volviendo a su lugar por sí solo. La batalla había terminado, pero la victoria no tenía el sabor dulce que esperaba. Dejaba un regusto amargo en la garganta. Había recuperado mi casa, había protegido mi honor, pero había perdido a mi único hijo. Para siempre. Los días siguientes, Maylina me aconsejó: «Hermana, ahora tienes que vivir y cuidarte. De ahora en adelante, nunca más pongas tus sentimientos en el lugar equivocado». Asentí, pero en el fondo de mi corazón seguía habiendo un vacío inmenso y frío. Mi casa ahora estaba terriblemente silenciosa. Cada rincón, cada objeto evocaba recuerdos tanto de felicidad como de un dolor extremo. Me sentía como un fantasma deambulando por mi propio pasado. Una mañana, para disipar el vacío, pasé por el orfanato Casa de la Esperanza para dejar unas galletas que Maylina acababa de hornear. Me reencontré con Sor Ramira, la monja que lo dirigía. Me sonrió amablemente, su sonrisa parecía capaz de disipar cualquier tristeza. «Hace mucho que no la veíamos por aquí, señora Isel. Entre a los niños les encantan sus galletas». Cuando entré en el patio soleado, los niños jugaban y reían. Pero en un rincón, apartada de la multitud, había una niña pequeña con el pelo recogido en un moño pulcro que estaba sola. Abrazaba con fuerza una muñeca de porcelana con una mejilla desconchada. Sus grandes ojos redondos miraban a lo lejos a un punto indefinido. Algo en esa niña me detuvo. Me acerqué y le pregunté suavemente: «Hola, ¿cómo te llamas?». La niña se sobresaltó, levantó la vista hacia mí con una mirada un poco tímida. Su voz era apenas un susurro: Me llamo Linari». Me senté a su lado en el fresco escalón de cemento. «¿Por qué no juegas con tus amigos? El juego de la mancha parece muy divertido».
La niña bajó la vista hacia la punta de sus viejos zapatos gastados. Porque no tengo casa. Mis amigos dicen que los que no tienen casa no tienen por qué jugar juntos. La inocente frase de la niña hizo que mi corazón se detuviera un segundo. Sin casa, esas dos palabras me resultaban dolorosamente familiares. Le pregunté con la voz ronca: «Entonces, para ti, ¿qué es un hogar?». Linari levantó la vista, sus ojos claros tenían un aire ausente. «No lo sé, solo he oído a la gente decir que un hogar es un lugar del que nunca te echarán». «Que te echen». Esa frase fue como un cuchillo cortando directamente la cicatriz aún abierta en mi corazón. A mí me habían echado de mi propia casa. Esta niña y yo compartíamos el mismo dolor, el mismo miedo al abandono. Tomé la pequeña mano de Linari. «No es así, cariño. Un hogar no es solo un lugar. Un hogar es donde te quieren y te respetan». Sor Ramira se acercó y me dijo suavemente, con una mirada llena de ternura hacia Linari: «Es huérfana desde los 5 años. Sus padres murieron en una inundación. Es muy buena, muy obediente y siempre ayudas a los demás, pero tiene un miedo terrible a ser abandonada. Con que alguien le levante un poco la voz, se esconde en un rincón». Miré profundamente a los ojos de Linari. En ellos no solo vi tristeza, sino también mi propio reflejo. Y de repente sentí algo que no había sentido en muchos años. Un vacío frío en mi corazón parecía llenarse de una extraña calidez. Los días siguientes visité a Linari con más frecuencia. Ya no sentía que mi casa estuviera vacía, porque cada mañana, al despertar, tenía una razón para salir. Le llevaba galletas, le contaba cuentos de hadas sobre princesas valientes. La llevé a comprar unas sandalias nuevas con tiras rosas. Le enseñé a colorear y ella me enseñó a ver el mundo a través de los colores más vivos. Me sentaba durante horas solo para escucharla contarme en susurros cosas del orfanato del gato que tomaba el sol en el tejado de la flor silvestre que acababa de brotar después de la lluvia. Un día, un niño mayor le quitó su muñeca de porcelana. Cuando llegué, corrió hacia mí, me abrazó y lloró desconsoladamente. Sus delgados hombros temblaban. «Señora Isel, me dijo que soy una huérfana, que no tengo a nadie que me proteja». La abracé con fuerza. Mi corazón se encogió. Le acaricié el pelo suave y le dije con una voz más firme que nunca: «¿Quién dice eso? Me tienes a mí». En ese mismo instante miré a Sor Ramira y dije una frase decidida, una decisión que venía de lo más profundo de mi corazón: «Hermana, quiero adoptarla». Los trámites comenzaron. La señora Axtelia se ofreció a ayudarme con todos los aspectos legales. Uriel ayudó a revisar y completar el papeleo rápidamente. Maylina y Shadani, emocionadas, limpiaron la antigua habitación de Radamiro, pintaron las paredes de un amarillo soleado y colgaron cuadros de colores vivos. Una hermosa tarde, cuando todos los papeles estuvieron listos, llevé a Linari de la mano a la misma casa que Yalia había destrozado. Se detuvo tímidamente en el umbral, me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de esperanza y miedo. Preguntó: «Señora, ¿de verdad esta es mi casa?». Sonreí y me arrodillé a su altura y sequé una lágrima que amenazaba con rodar por mi mejilla. Respondí: «Sí, hija. A partir de hoy, esta es nuestra casa». Juntas limpiamos el jardín y le devolvimos la vida. Linari y yo recogimos las hojas secas, limpiamos cada ventana. Volvimos a colocar las macetas de petunias que se habían caído y plantamos nuevos macizos de margaritas amarillas. Don Evaristo, el vecino, pasó y nos trajo una bolsa de mangos maduros de su árbol. Sonrió amablemente. «Bienvenida a la nueva dueña de la casa. Es una niña adorable, Isel».
Shiadani vino a ayudarnos a barrer el patio e Iker instaló un nuevo sistema de cámaras de seguridad para mí. Maelina abrazó a Linari y se rió a carcajadas. Realmente pareces de la familia. Al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de rojo, me paré en el porche contemplando mi hogar. Por primera vez en meses, volví a aparecer cálido y tranquilo. Le susurré a Linari mientras ella me apretaba la mano con fuerza, apoyando la cabeza en mi hombro con confianza. Quisieron robarme mi casa, pero fueron ellos quienes me ayudaron a encontrarte. Linari sonrió una sonrisa tan clara como el sol de la mañana, y supe que un nuevo capítulo de mi vida había comenzado de verdad. Esta vez estaba construido sobre el amor verdadero y nadie, ninguna tormenta, podría arrebatármelo. Mi historia es quizás una dolorosa lección sobre la naturaleza humana, sobre la traición que llega de donde menos te lo esperas. La cicatriz que dejó mi hijo nunca sanará del todo, pero también me enseñó que la mayor fuerza no proviene de las posesiones materiales, sino de la autoestima y el coraje de defenderte, incluso cuando estás completamente sola. La vida me quitó un hijo, pero luego me dio una hija para hacerme entender que la familia no siempre es cuestión de sangre, sino de aquellos que te aman, te respetan y están a tu lado cuando caes. A veces de las cenizas y las ruinas es donde comienza una nueva vida más hermosa. Y ustedes, los que están escuchando mi historia, quiero preguntarles algo.